La empleada humilde detuvo el secuestro con una escoba. El millonario se arrodilló impactado. La tormenta rugía con furia afuera. Los truenos retumbaban con un eco que parecía partir la tierra. La mansión, gigante y muda, apenas se iluminaba por esos relámpagos que clavaban breves destellos blancos en las paredes pulidas. Clara, con las manos aún húmedas de limpiar, escuchó un ruido extraño, un golpe seco en el piso de arriba. El corazón le dio un vuelco. Sus dedos se tensaron sobre la vieja escoba que siempre usaba. En esa oscuridad profunda, así como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro, Clara sintió que algo terrible estaba pasando. Pasos apresurados y voces roncas rompieron el silencio pesado. El dueño, don Alejandro, ese hombre millonario famoso en toda la ciudad por su poder y misterio, parecía estar en peligro. Pero lo que nadie sabía era que esa noche, en medio de la violencia desatada, Clara iba a ser la inesperada heroína. Un grupo de hombres, sombras amenazantes, irrumpió por el pasillo con armas que relucían bajo los relámpagos. Sus voces eran duras, órdenes apagadas por el viento y la lluvia contra las ventanas. Clara no pudo evitar un temblor, esa mezcla de miedo y adrenalina que aprieta el pecho como un puño. Sin pensarlo se agarró a la escoba con fuerza. Susurra un no que más parecía un grito silencioso. Cuando uno de los maleantes avanzó para agarrar a don Alejandro, Clara se lanzó. La escoba, vieja y delgada, se convirtió en su espada. Golpeó con todo el corazón. Cada movimiento un acto de desesperación y coraje. Uno tras otro, los intrusos retrocedieron, sorprendidos por aquella mujer diminuta, que enfrentaba sin miedo. Las horas parecían minutos. El peligro tan real tenía el sabor metálico de la sangre y el sudor. Don Alejandro, protegiéndose contra la pared. Sus ojos se clavaron en Clara con una mezcla de admiración y asombro. La emoción le rompió la voz, la fuerza humilde de una empleada que sin nada que perder se lanzó contra la tormenta humana que quería arrebatarle la vida. Cuando la última figura huyó al silencio de la noche, él cayó de rodillas, el impacto tan profundo que no podía articular palabra. Allí, en ese instante, algo cambió entre los dos. Un respeto, una alianza silenciosa que nadie esperaba. Pero la tranquilidad no duró. Bajo ese rugir de la tormenta que moría, un secreto empezó a filtrarse, oscuro y pesado, como un fantasma en la casa. Don Alejandro, con ojos cansados, parecía cargar un peso que nunca mostraba, una verdad que podía derribar todo lo que creían seguro. Clara, con el corazón todavía palpitando a mil, sabía que esa noche no solo había cambiado su destino, sino que la historia misma de la mansión y la ciudad estaba a punto de dar un vuelco. ¿Quién es verdaderamente don Alejandro? ¿Qué oculta en ese silencio tan denso? Y sobre todo, ¿qué decidirá Clara ahora que sabe que lo que parecía imposible, la dignidad y la fuerza de los que nadie mira, puede ser el único muro entre la oscuridad y la luz? El reloj marcaba el final de la tormenta, pero apenas empezaba el verdadero peligro. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta comenzaba a rendirse. El brillo intermitente de los relámpagos desaparecía poco a poco. Pero en esa pesada tranquilidad, algo pesado se estaba gestando. Una sombra aún más oscura que los hombres que habían irrumpido instantes antes. Clara, con el cuerpo aún temblando y la escoba floja en las manos, miró a don Alejandro con esa mezcla de orgullo y miedo que no se borraba ni con un jarro de agua fría. Él seguía arrodillado, la mirada clavada en ella como si acabara de entender que el mundo era mucho más complicado de lo que aparentaba.
No sé cómo agradecerte, murmuró con voz rasposa, pero antes de que pudiera decir más, un ruido seco y metálico resonó desde el piso inferior. Un clic ominoso, que encendió el silencio como una chispa en paja seca. Ambos se quedaron paralizados. Supe de pronto que aquello era peor que los intrusos, mucho peor. De repente, las luces se apagaron. La mansión quedó sumida en una oscuridad densa que se tragaba los susurros y hasta el propio latido del corazón. Clara sintió un sudor frío recorrerle la espalda, y sin nada más que una escoba, buscó a tientas una linterna. En la mesa cercana, no le dio tiempo. Un golpe brutal la lanzó contra la pared. El aire salió de sus pulmones con un silbido doloroso. Don Alejandro se incorporó rápido para ayudarla, pero un grito desgarrador los paralizó a ambos, el sonido claro y helado de una llave girando en una cerradura. En un segundo, la puerta del sótano se abrió, dejando escapar un rastro de humo amarillento y ceniza que subía como una serpiente venenosa. La boca del sótano, negra, cavaba abierta en el piso, y una figura emergió de ahí, cubierta por una capa empapada de barro y sangre seca. No era uno de los hombres de antes, era más terrible. —¿Quién? ¿Qué eres? —balbuceó Clara, la garganta cerrada por el pánico, mientras retrocedía sin pensar. Don Alejandro frotó sus ojos y entonces la claridad sangrienta le iluminó la mirada. La figura levantó la capucha muy lentamente y la luz de un relámpago reveló un rostro que ni Clara ni ninguno de los presentes podrían olvidar jamás. Era el rostro de un hombre, sí, pero estrangulado por el tiempo y el horror. Lo más impactante, sus ojos, huecos y rotos, eran idénticos a los de don Alejandro. Aquella criatura parecía una copia muerta, una sombra trastornada del millonario. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el aire le faltaba. Don Alejandro cayó de bruces, sin poder sostenerse. —No, esto no puede ser —gimió con un nudo tan fuerte que la voz se le quebró como vidrio. —¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible? Tartamudeaba Clara, con un temblor que le sacudía todo el cuerpo. Y entonces la verdad estalló como una bomba. Esa figura no era otra cosa que un hermano perdido, o tal vez un doble, alguien que don Alejandro había enterrado hace años, alguien que el mundo creía muerto. Un secreto horrendo que la mansión había ocultado en su sótano, un secreto que no solo reventaría la imagen pulcra y poderosa del millonario, sino que amenazaba con destruir todo lo que conocían. La criatura dio un paso hacia ellos, un gemido ronco escapando de sus labios partidos. Un susurro que heló la sangre de Clara. —Me olvidaste, me condenaste. Don Alejandro se aferró al marco de la puerta, el rostro empapado en sudor y lágrimas. Eso no es posible, eso nunca. Pero Clara sabía que estaban ante algo más oscuro, un abismo que no tenía vuelta atrás. La tormenta había acabado, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Y ahora, en esa casa, ya nada sería igual. ¿Cómo enfrentarse a un pasado que cruzaba el límite mismo de la locura? ¿Cómo proteger a un hombre que podía ocultar monstruos mucho más grandes que aquellos intrusos armados? ¿Y qué papel tendría Clara en esta historia, cuando ni ella misma se reconocía ya en la seguridad de la mansión? Alguien estaba observando desde la sombra, y esa noche, alguien que creían muerto ahora reclamaba su lugar. ¿Quién sobrevivirá a la verdad que acaba de despertar? La sombra se movía lenta, como una serpiente agotada, avanzando hacia ellos en ese sótano negro. El aire se volvió más frío, y Gregorio, el hermano fantasma, emitió un susurro que rasgó el silencio. —Me echaste a morir, pero yo volví. Don Alejandro seguía en el suelo, la espalda apoyada en la pared. Apenas si podía respirar. Clara, con la escoba temblando en las manos, sintió que el terror le invadía cada poro. Esa criatura era un pedazo roto de su jefe, y justo cuando creían esto era lo peor, sucedió algo que les partió el alma. Pronto, la figura del sótano jadeó y se llevó una mano al pecho. Cayó de rodillas y con un movimiento lento y torpe después de tanto tiempo en la oscuridad, cayó la capucha mostrando no uno, sino dos pares de ojos. Dos pares idénticos a los de don Alejandro. Clara parpadeó, incrédula.
Pero lo que vino después fue peor. En la penumbra, otro cuerpo emergió detrás de la figura que ya creía en el horror final. Otro hombre, igual a los dos anteriores, con una mirada tan helada como el hielo, apareció respaldo a la pared. Un tercer hermano, escondido. ¿Pero dónde? ¿Por qué nadie lo sabía? La mansión que ya parecía un nido de sombras se convirtió en una visión de espectros vivos. «Esto no puede ser», gritó don Alejandro entre sollozos, sus ojos arrasados por la confusión y la culpa. «¿Cómo cuántos somos?» Clara se quedó helada. La escoba se le escapó de las manos y fue al piso con un golpe sordo. Temblaba sin consuelo. «No», musitó con la garganta anudada. «No son solo fantasmas». El tercer hombre dio un paso adelante, y con voz grave, pero sin odio, soltó una verdad que cayó como un rayo. «No somos tus enemigos, sino la verdad que enterraste tan profundo que ni tú ni nadie pudieron verla». Mientras tanto, un ruido seco llamó la atención de todos. Rápido, los tres hermanos se giraron hacia el pasillo de la entrada. La puerta principal se abrió con un quejido que parecía romper la madera y los pulmones. En ese instante apareció una mujer, empapada, con ojos tan oscuros y fríos que no hubo espacio para el alivio. Clara la reconoció de inmediato. Era Mariana, la mujer que hacía años había desaparecido sin dejar rastro, la que don Alejandro nunca quiso mencionar, la que todos creían muerta. Ella caminó firmemente hacia ellos, sin miedo, sin querer perder tiempo, dijo: «No son hermanos, son experimentos. Tu familia, Alejandro, lo que ocultaste está vivo y creciendo aquí, en la mansión». La habitación quedó muda. Don Alejandro se desplomó, como si le hubieran robado el aire. Sus viejos secretos se abrían como grietas profundas, dejando escapar monstruos que ni él supo controlar. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo cobraba sentido. ¿Por qué tanto miedo a perderse? ¿Por qué esa mansión parecía una tumba viviente? Mariana volvió a hablar, y su voz, firme, golpeó el pecho de todos. «No vinimos a pelear, pero tampoco a callar. Estos sean el pasado fallido de Alejandro, y ahora el presente que puede destruirnos a todos». Don Alejandro alzó la mirada, con ojos vacíos. Su alma parecía romperse en mil pedazos. Pero entonces lo inesperado, un grito desgarrado emergió del piso de arriba. Clara y los demás corrieron hacia donde venía el sonido. Una última puerta se cerró de golpe, dejando un silencio tan profundo que retumbó en sus cabezas. Allí en la oscuridad, el último secreto de la mansión esperaba, y con él, una pregunta que ni siquiera el tiempo se atrevía a responder. ¿Quién es realmente don Alejandro? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger lo que ha desenterrado? Ese grito, brutal y desesperado, era solo el comienzo. El grito cortó la noche como un hilo roto, seco, desesperado. Clara, con el corazón a mil, se lanzó escaleras arriba sin pensar. Don Alejandro la siguió tambaleándose, los ojos fijos en la puerta cerrada que había dejado escapar ese sonido tan cruel. Cuando Clara torció el pomo, no encontró una escena cualquiera. La habitación estaba vacía, solo había un teléfono antiguo, vibrando con un ruido chillón que parecía arrastrar la desesperación desde otro mundo. Pero lo que atrapó su mirada fue la foto que yacía sobre el escritorio. La foto perfecta, la imagen que cambiaba todo. Mostraba a don Alejandro, pero no solo a él. Al lado, sonriendo, había una mujer que ni Clara ni nadie reconocía del todo. Casi idéntica a Mariana, pero diferente. Más joven, con una mirada dulce y aterradora a la vez. Era la madre de los tres hermanos, la mujer que Oliver, el mayordomo leal, había mencionado una vez, sin nombre, con miedo y un susurro. De repente, la puerta se cerró de golpe. Un golpe seco y frío que sacudió a los presentes. Fue como si la mansión respirara por sí sola, oscura, vigilante. Don Alejandro, con el rostro demudado, susurró: «No, no puede ser. Ella murió hace 20 años, o eso creíamos». «¿Quién es ella?», preguntó Clara, apretando el filo de la escoba como si fuera la única cuerda que la mantenía de pie. Don Alejandro vaciló, luego contó la verdad, rápida, brutal, sin esconder nada.
Era la científica detrás del proyecto. Ella creó a Gregorio y a los demás. No eran solo hermanos, eran experimento, sí, pero también su propia familia. Esa mujer era mi esposa y mi Sofía, y cuando nosotros queríamos escapar de lo que habíamos hecho, ella se quedó. Volviéndose, el corazón oscuro de esta mansión, Clara sintió un nudo que se le apretaba la garganta, mientras la idea se dibujaba clara. Aquella mujer, la supuesta muerta, era la razón por la que tanto se había ocultado, la base misma de aquella pesadilla. Entonces un ruido detrás de ellos. Rápido, todos se giraron. Mariana estaba ahí, pero no esta Mariana que habían visto entrar empapada hace unos minutos. No, aquella Mariana tenía un brillo demoníaco en los ojos. Sus labios se curvaron con una sonrisa fría. «Nunca me fui», dijo con voz maja y cortante. «Solo me guardé, esperando el momento de volver a controlar lo que es mío». El terror paralizó a Clara. Don Alejandro temblaba, luchando por comprender que su esposa viva y oscura estaba frente a ellos. Pero el giro llegó como un puñetazo en el estómago. Mariana levantó la mano y en un parpadeo apareció otro cuerpo en el suelo. Aquel teléfono vibrante cayó y se rompió justo cuando ese cuerpo comenzó a tomar forma. No era un hermano más, ni un experimento. Era Clara. Sí, Clara, pero algo estaba horriblemente mal. Su reflejo roto en el suelo parecía un espejo distorsionado. Aquella Clara era una figura oscura, con ojos vacíos, que la miraba como un depredador. Su voz salió rasposa, segura y ajena. «Siempre he estado aquí, solo que ustedes no podían verme. Soy la verdadera sombra que esta casa guarda. La que mantiene vivo el ciclo». Don Alejandro quedó paralizado. Mariana rió, un sonido helado que retumbó en la mansión. Esta casa no solo creó monstruos, creó a la que los controla desde las sombras. Clara no es solo una empleada, es parte del experimento más oscuro, y ahora que despierta, ninguno está a salvo. Clara sintió que el aire le faltaba. El dolor en el pecho era insoportable. La desesperación se le clavaba como un puñal, la suya propia. La que había sido su fuerza se volteaba contra ella. ¿Quién era realmente? ¿Y en qué lado estaba? Un silencio corto, tenso, pesado, cayó sobre la habitación. Luego un ruido, un suspiro de la mansión, como si respirara y esperara que la pesadilla continuara. El reloj seguía marcando el tiempo, pero la duda era más fuerte. ¿Hasta dónde llegaría la sombra de Clara? ¿Y qué secretos le quedaban por desvelar a aquel monstruo que pensaban conocer? Todo apenas empezaba. El silencio explotó como un disparo. Mariana sonrió, rota, fría. Clara sintió el piso ceder bajo sus pies. Todo en esa habitación era hielo y fuego mezclados. Una mentira que se descorrió y mostró una herida abierta. De pronto, un estrépito atronador sacudió la mansión entera. Las luces titilaron y se apagaron por completo. La oscuridad se volvió opresiva, pegajosa, como si tragara el alma. Clara alcanzó a escuchar un susurro detrás de ella, un sonido rasposo y cercano que la hizo girar de golpe. ¿Creían que todo esto era solo fantasma y experimento?, dijo una voz cascada, brutal y reveladora. La figura emergió de las sombras. No era Mariana, ni Gregorio, ni el tercer hermano. Era don Alejandro, pero no como lo conocían. Él estaba transformado, un ser que parecía salido de pesadilla. Su piel brillaba con un tono grisáceo, sus ojos eran volcanes encendidos, y de sus dedos salían raíces oscuras que se extendían como venas por el suelo. El hombre millonario, el patriarca, era ahora un monstruo que desgarraba la misma realidad. Clara se quedó paralizada. Mariana retrocedió con horror. Los hermanos se tensaron. «Yo», comenzó don Alejandro con una voz que ya no era hombre que amaban, «soy la semilla, pero también la raíz, el origen de todo esto». Los hermanos intercambiaron miradas mudas. Clara sintió un temblor cortarle la garganta. «Lo que nevamos, lo enterramos. No soy una víctima», continuó. «Soy el creador de la sombra, el que empezó este infierno con un pacto al que nadie sobrevivió». ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Mariana, la máscara de seguridad quebrándose. «Yo fui el que fabricó los experimentos. No para proteger, sino para hacer inmortal el poder. Para salir del cuerpo, para vivir en varios a la vez.
Pero algo salió mal. Los ojos de don Alejandro chispearon con furia y dolor. Mis hermanos, mi esposa, mi mente, se fragmentaron, se convirtieron en monstruos. Y en el proceso, la verdadera Clara, la que ustedes creen que es una simple empleada, nunca fue humana. Clara soltó un grito ahogado, la escoba cayó al suelo. Todo su mundo se desmoronaba. «¿Yo no soy yo?», susurró con la voz rota. «No, eres parte de mí, un fragmento olvidado, la sombra que mantiene este círculo vicioso, la clave para que nada termine». Mariana cayó de rodillas, temblorosa. «Eres un cuerpo dividido, una conciencia partida. Y la mansión, este lugar, es la prisión y la incubadora de todo». Don Alejandro avanzó hacia Clara, pero en sus movimientos violentos, el suelo tembló. Un ruido sordo y rugiente salió de las paredes. La casa se estremeció como viva. «No quedan inocentes», dijo con un eco que llenó cada rincón. «Y aquello que creen real es solo la fachada. Yo soy la verdadera pesadilla». Un brillo plateado apareció en el suelo, como si la tierra se abriera. Clara vio que debajo de sus pies estaba un espejo enorme, no un reflejo, sino un portal. De repente, una voz suave y susurrante, pero cargada de una tristeza infinita, brotó del espejo. «Alejandro, deja de mentirte». Todos se quedaron congelados. Don Alejandro se volvió hacia el espejo, sus ojos ahora vacíos, tristes. «¿Quién?». Y entonces el espejo se quebró en 1000 fragmentos que volaron en la habitación, llenándola de luces lentas, como luciérnagas. La imagen rota mostró una verdad que descolocó a todos por completo. No era solo que Clara estuviera ligada a don Alejandro. No solo era que Mariana y los hermanos fueran experimentos. Era que ninguno de ellos era real. Eran ecos en la mente de un hombre atrapado en un sueño inducido, un coma profundo que llevaba años creciendo en la oscuridad. Don Alejandro despertó de repente, jadeando. Sus manos temblaban sobre una cama blanca, con tubos y máquinas silenciadas a su alrededor. Clara, Mariana, Gregorio, no existían. Eran fragmentos de un subconsciente atormentado. Un hombre, un médico, apareció a su lado con expresión grave. «Ha pasado mucho, Alejandro», dijo. «Llevas 30 años en coma, atrapado en una mente que se inventó toda esta historia para sobrevivir». Don Alejandro parpadeó, confundido, al borde de la locura. La mansión, los secretos, los experimentos, todo fue una construcción mental producto de su cerebro enfermo. Todo lo que creían saber, mentira. Un espejismo cruel. El médico agregó con voz baja: «¿Quieres despertar realmente? ¿O prefieres la oscuridad que has creado?». Don Alejandro apretó la mano del médico. Su corazón latía con fuerza, pero se sentía vacío, arrancado de un mundo que ya no entendía. La pantalla del monitor comenzó a pitar de nuevo. Algo estaba cambiando, y en ese instante, una sombra suave pasó frente a la ventana del cuarto. Una figura conocida, con ojos vacíos y sonrisa helada. La mansión no había desaparecido. Estaba en su mente, y algo más profundo, más oscuro, vivía dentro de él. El reloj seguía corriendo, y esta vez el despertar podía ser la peor de las pesadillas. Don Alejandro parpadeó, jadeando, intentando comprender dónde estaba. La habitación blanca, silenciosa, lo envolvía como un frío infinito. Las máquinas pitaban suave, marcando un ritmo tan distante que parecía un latido hueco. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, un sonido que lo anclaba a la realidad. O al menos a esa versión de ella. Pero algo raro tembló en el aire, un cambio sutil que se agarró a sus nervios. La figura con ojos vacíos y sonrisa helada apareció nuevamente frente a la ventana. Esta vez era Clara. ¿O no? Su mirada negra se clavó en Alejandro con un peso que aplastaba. Pero antes de que él pudiera reaccionar, su piel se hilvanó en una vibración extraña, como si soñara despierto. Y entonces un grito desgarrador estalló en la habitación. Le atravesó el pecho y le hizo retorcer el cuerpo. El monitor vibró, pero no era el sonido de las máquinas.
Era una llamada, una señal que cortaba el velo entre realidades. En un ángulo, la cámara enfocó la puerta que se abrió con violencia. No entró nadie, más bien algo salió. Por un instante, Alejandro vio el reflejo en el suelo. No era él, sino otro hombre, pero no un hombre común. Su piel estaba surcada por extrañas cicatrices que brillaban, con un pulso metálico bajo la luz fría del hospital. Su rostro, conocido y al mismo tiempo desconocido, exhalaba un aliento de sombras vivas. «No me esperes», susurró aquella otra voz, grave, rota. Alejandro quiso llamar, pero su boca no respondió. Su mente se fragmentaba más rápido de lo que podía seguir, y entonces todo explotó. El suelo bajo la cama se hundió. La habitación giró y se disolvió como arena al viento. El hospital, las máquinas, hasta la lluvia afuera, comenzaron a derretirse en un remolino de colores extraños y voces opacas. De repente, Alejandro se encontró dentro de la mansión, pero no la que recordaba. Era una versión distorsionada, grotesca, donde el tiempo se doblaba como un espejo roto. Las paredes sangraban, los cuadros lloraban, y las sombras no proyectaban nada. Se movían solas, burlonas. Clara estaba ahí, pero sus ojos ahora tenían un brillo imposible, faros que escarbaban su alma. No llevaba escoba, sino un objeto extraño, un cristal oscuro que pulsaba como un corazón muerto. «Yo soy la verdad, Alejandro», dijo sin sonreír, «y tú eres solo un sueño». Él quiso huir, pero sus piernas eran de plomo. El aire se espesaba con cada palabra que ella pronunciaba. Entonces, una risa quebrada emergió de la nada. Fue Mariana, pero diferente. Su cuerpo flotaba, fragmentado en luces y sombras, rodando de un lado a otro. Había una energía salvaje dentro de ella, un grito silencioso, que rasgaba cada rincón. «Tenemos que detenerlo», dijo con urgencia. «Este mundo se está rompiendo». Alejandro apretó el puño, un dolor agudo en el pecho. Cada segundo era como 1000 cuchillas clavándose una tras otra. Fue entonces que comprendió algo devastador. Él no estaba en coma. No estaba vivo. No existía. Era la mala copia, el experimento fallido. El verdadero Alejandro, el que conoció durante años, había muerto hace décadas. Y aquello que él llamaba realidad era solo un virus mental que intentaba revivir lo irrecuperable. Clara alzó el cristal, y una grieta gigantesca rasgó el piso del castillo imaginario. De esa grieta brotó un enjambre de imágenes, recuerdos olvidados, rostros atormentados, voces que pedían salvación. «¿Nos desgarrarás para siempre?», gritó Mariana, mientras desaparecía en la oscuridad. Y entonces, el giro más brutal. Del espejo roto apareció una figura con la piel tan traslúcida que parecía de cristal. Una criatura que no era ni humana ni sombra. Sujetaba en sus manos un corazón palpitante, pero no el de Alejandro ni el de Clara. Era el corazón de la mansión, el corazón del experimento. Con una voz que era el eco de 1000 susurros muertos, la figura habló. «La casa nunca fue real, ni fueron reales ustedes. Somos la conciencia colectiva de un alma encerrada en la máquina del tiempo». Alejandro sintió que su cuerpo se desvanecía, que la verdad se abría como un abismo bajo sus pies, tragándolo, en un vacío sin fondo. El dolor era insoportable, un fuego que lo quemaba desde dentro. Y entre ese silencio opresivo, una pregunta ardía en sus últimos pensamientos. ¿Quién está soñando ahora? ¿Quién está controlando a quién? ¿Y qué queda cuando todo se rompe? La mansión, el hospital, su mente, todo se mezclaba en una pesadilla sin fin. El reloj seguía corriendo, pero esta vez nadie sabía qué medía. El suelo se deshacía bajo sus pies. El aire se cortaba en 1000 pedazos secos. Alejandro sintió su cuerpo disolverse, perder peso, perder forma. La luz se quebraba, desparramándose como cristales rotos. Y entonces todo cambió. Una voz fuerte, real, brutal, atravesó el caos. No venía del espejo, ni de la mansión, ni de la mente enferma. Era la voz de Clara, no la que conocían, ni el reflejo oscuro ni la sombra espesa. Esta Clara estaba viva,
Gritaba, lloraba, luchaba. «Despierta, Alejandro», dijo con las manos extendidas. «No eres un sueño. No estás perdido. Por favor, vuelve». El mundo titubeó y de repente se solidificó. Alejandro abrió los ojos, pero no en la blanca habitación de hospital. Estaba en el suelo frío de la mansión, de nuevo, pero no solo él. Clara estaba frente a él, con lágrimas mezcladas con lluvia. No había ecos ni fantasmas, solo ellos dos respirando pesadamente. «Clara», susurró, su voz rota como un cristal que se parte. «¿Tú eres real?» Ella lo miró, con una mezcla intensa de miedo y esperanza. «Soy real, Alejandro, pero tengo que contarte la verdad. Todo este tiempo no fue solo un sueño ni un coma. Fue una prisión. Te han tenido encerrado, no solo tu cuerpo, sino tu mente». Un ruido seco cortó sus palabras. Algo se movió detrás de ellos. Un hombre apareció en la penumbra, alto, con una sonrisa torcida y ojos inquietantes. «Por fin despiertan», dijo con calma. «Les presento al verdadero Alejandro». Clara retrocedió un paso, con el corazón a mil, mientras el hombre avanzaba. ¿Qué significa esto?», balbuceó Alejandro, incapaz de entender. Se acercó el extraño. «Es el original, el verdadero dueño de la mansión, el verdadero titiritero de esta locura». El Alejandro en el suelo miró al hombre, luego a Clara, y sintió su mente desmoronarse. «Eso no puede ser. Yo soy Alejandro», susurró temblando. «¿Quién eres tú?». El otro hombre sonrió y sin más se tocó la sien. Un destello verde invadió la habitación. La realidad se dobló y en un instante la verdad se hizo brutal. El Alejandro en el suelo desapareció. Al instante entendió. Era solo una copia, un cuerpo virtual, una máscara. El hombre frente a ellos extendió las manos con autoridad. «Este Alejandro, este supuesto ser, es el experimento fallido, el clon mental que creamos para contener al original. La mansión, los hermanos, las sombras, son programas, ilusiones para controlar su locura». Clara se llevó las manos a la boca, asfixiada por el dolor. Alejandro quiso gritar, pero solo salió un suspiro roto. «¿Y yo?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Quién soy yo en todo esto?». El hombre miró fijamente. «Tú eres el guardián del sistema, el algoritmo encargado de mantener la prisión mental. Sin ti, nada de esto tendría sentido». Un escalofrío bajo la piel. Clara sintió un nudo explotándole en el pecho. «Soy la cárcel y la llave», suplicó, «pero no quiero serlo más». Un silencio infinito se apoderó de la mansión. Y justo cuando parecía que todo se vendría abajo, unas risas secas, provenientes del sótano, rompieron la calma. Los tres se giraron al mismo tiempo. Del oscuro agujero emergió otra figura. Ni hermano, ni esposa, ni sombra. Era un niño, pequeño y serio, con ojos llenos de quemaduras y esperanza. «El próximo reinicia comienza ahora», dijo con voz firme, «y nadie puede detenerlo». El reloj en la pared, invisible hasta ese momento, comenzó a sonar. Un tic-tac feroz que hacía vibrar los huesos. Clara apretó los dientes. Alejandro se levantó. Suspiraron, mirando el abismo que se abría frente a ellos. Ninguno estaba listo. Pero ya no había marcha atrás. ¿Era posible que en la mente del hombre millonario naciera un universo aún más oscuro? ¿O acaso la prisión de su mente era solo el principio de un juego más grande? La mansión respiraba otra vez. Y allí, al borde del final, una pregunta latía urgente y fría. ¿Quién controla a quién cuando la realidad es solo un nivel más de pesadilla? La respuesta todavía estaba por llegar. El reloj sonaba fuerte, un tic-tac que atravesaba la mansión como un latido roto. Clara apretó los dientes, mirando al niño con las quemaduras en los ojos, que parecía demasiado calmado para lo que pasaba. «¿Quién eres?», preguntó con la voz temblorosa. El pequeño sonrió, pero no era una sonrisa inocente. Era como si guardara siglos de secretos. «Soy el reinicio», contestó con voz grave. «El ciclo que se repite, el que nadie puede detener». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo brutal rompió el silencio. La
pared detrás del niño se abrió como una boca hambrienta, revelando un pasillo que no debía existir. La oscuridad dentro parecía tragarlos. Don Alejandro se levantó tambaleando, el miedo mordiéndole la piel. Clara sintió que le temblaban las manos. La escoba olvidada hacía rato en el suelo. De ese agujero emergió una figura que hizo que la sangre se helara. No era humana ni sombra. Era como un reflejo roto de todos ellos juntos. Tenía los ojos de Alejandro, la sonrisa forzada de Mariana, la mirada fría del niño y, lo más aterrador, el rostro de Clara. El monstruo habló con voz cascada y baja, como un viento que araña. Yo soy lo que queda cuando todo se destruye. Soy la mezcla de miedo y olvido. Soy el final y el comienzo. La habitación se volvió un torbellino de voces, ecos que susurraban verdades que quemaban. Alejandro sintió que su pecho se aplastaba, mientras la criatura avanzaba hacia ellos, absorbiendo la luz y el tiempo. Clara quiso gritar, pero no pudo. La criatura levantó una mano, y en un gesto rápido y lleno de furia, tocó su frente. Un dolor brutal explotó en su cabeza. Vio imágenes fugaces, recuerdos que no eran suyos, rostros deformados, guerras internas. El pequeño niño gritó, pero no de miedo, sino de furia contenida. «No es el fin», rugió. «Podemos romper el ciclo». Entonces algo insólito sucedió. La figura monstruosa se detuvo. Su cuerpo comenzó a vibrar, a deshacerse en millones de fragmentos de oscuridad que, en lugar de escapar, se unieron formando una esfera luminosa sobre la cabeza del niño. Un haz de luz blanca estalló, cegando a todos. Cuando la luz amainó, el niño, ahora brillante y puro, se volvió hacia Clara y Alejandro. «Este es el secreto», dijo con voz clara. «La esperanza no está en romper la prisión, sino en aceptarla, en entender que somos fragmentos de un mismo todo». De pronto, Alejandro cayó de rodillas, como si ese peso le aplastara los huesos. Clara lo sustentó, el nudo en su garganta imposible de deshacer. Miró al niño y preguntó, con el alma en pedazos: «¿Entonces todo esto está destinado a repetirse?» Él asintió, pero antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó en el pasillo abierto. Y una figura apareció entre las sombras, lenta pero segura. Era ella, la verdadera Clara, pero diferente. Su mirada estaba vacía, distante, y aunque intentó sonreír, solo salió una expresión de cansancio infinito. Clara retrocedió, sin poder creerlo. «¿Tú quién eres?», susurró, la voz quebrada. La otra extendió una mano temblorosa y dijo: «Soy la memoria que olvidaste, el dolor que negaste. Soy todo lo que tú no quieres ser». La mansión pareció temblar de nuevo, y el niño miró hacia ambos lados con terror. «No son enemigos», dijo con voz firme. «Son dos caras del mismo ser. Y si no se unen, esto nunca terminará». Don Alejandro levantó la cabeza, los ojos llenos de desesperación. «¿Qué significa eso? ¿Estamos atrapados en nuestra propia destrucción?» La verdadera Clara se acercó lento, tocó la frente de la que estaba delante de ella. «Somos un ciclo roto que necesita cerrarse, pero uno sin finales felices. Solo la verdad, aunque duela». El silencio cayó grueso. La luz titilaba. Clara sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Y entonces, sin aviso, las paredes comenzaban a sangrar, pero no sangre roja. Era una tinta negra que recorría cada esquina como raíces vivas. Un murmullo lastimero se levantó, y la voz del niño cantó, cánida pero rota. ¿Quién decide cuándo despertar? ¿Quién puede romper el espejo sin caer en el abismo? La pregunta quedó flotando. La mansión, la mente, el tiempo, todo giraba en espiral. Clara, Alejandro y la sombra de Clara intercambiaron miradas. No había certezas, solo un abismo abierto que llamaba al salto. En la penumbra, una nueva figura emergió. Invisible al principio, pero con la luz suficiente para dejar su marca. Una mujer, con pasos firmes y una sonrisa triste. «Yo soy la que observa desde afuera», dijo. Tal vez la única capaz de acabar con esto. Y justo cuando todos giraron a mirarla, el suelo bajo ellos crujió con fuerza. La mansión empezó a desmoronarse. Y en ese momento, una voz final,
Apenas un susurro atravesó el aire. ¿Y si la prisión no está aquí, sino dentro de cada uno? ¿Y si solo quienes se atreven a caer pueden salvarnos? El tiempo se congeló. La respuesta estaba por llegar. ¿O no? El suelo crujió y la mansión empezó a desmoronarse, como una casa de naipes a punto de caer. Clara apretó los puños, sintiendo un latido quebrado en el pecho. Alejandro respiraba con dificultad, la desesperación ahogando cada palabra. La mujer que acababa de aparecer, la que parecía desde fuera, la observadora, sonrió con tristeza y dio un paso adelante. De repente un estruendo fuerte retumbó detrás de ellos. Todos giraron al instante, y el aire se congeló. La pared que antes parecía firme se hizo humo, desapareciendo por completo. De allí emergió una figura, alta, menuda, con una mirada que quemaba. Era Clara, pero no esa Clara que conocían, ni la sombra ni el reflejo oscuros. Esta era diferente, real y aterradora. Su piel estaba cubierta de cicatrices, y sus ojos dos abismos líquidos. ¿A tú? Susurraron en voz baja, como si pronunciar su nombre pudiera desgarrarlos. Ella caminó hacia el grupo con pasos firmes, una calma brutal que provocaba frío. Sí, soy Clara, pero no la que ustedes creen, dijo con voz extraña, quebrada. Soy la que quedó atrapada, la que nunca salió. El silencio explotó. Alejandro agarró el brazo de la mujer que decía ser la verdadera Clara, con manos temblorosas. ¿Qué significa esto?, preguntó, con la voz seca y la garganta anudada. ¿Cuántas somos? La otra Clara se clavó en él sin parpadear. Somos todas las que lucharon por salir de esta prisión. Pero cada una fue destrozada y olvidada. Yo soy la que vio todo. El engaño, la mentira, la verdad oculta. En ese instante la figura que decía en el reinicio, el niño con ojos quemados, extendió un brazo tembloroso hacia ella. No puedes cargar sola con este peso. Necesitamos unirnos o esto nunca terminará. Pero antes de que Clara pudiera responder, un estallido de luz llenó la habitación. Todos se cubrieron los ojos. Cuando la luz bajó, el hombre que se llamaba verdadero Alejandro no estaba solo. Detrás de él, en el umbral, apareció otro Alejandro, una figura oscura y harapienta, con una sonrisa torcida y ojos de hielo. La tensión cortó el aire. El hombre de ojos volcánicos y piel grisácea dio un paso adelante, y la habitación pareció encogerse. ¿Creían que la historia termina aquí? Su voz era un susurro que retumbaba. Soy lo que ustedes temen, la otra mitad que nunca mostraron. Alejandro retrocedió, una mezcla de miedo y asco recorriéndole las venas. Clara sintió que sus manos sudaban y la garganta se cerraba. ¿Otra vez más?, soltó la figura verdadera, jadeando. ¿Cuántas copias serán? ¿Cuántas realidades podridas? Entonces el suelo vibró con fuerza, y la mansión empezó a girar, derritiéndose en retazos de pesadilla. Las luces parpadearon y el niño gritó, pero esta vez no era furia, era terror. No es el fin, chilló, pero su voz temblaba. Nos están fragmentando. En un segundo, la verdadera Clara y su reflejo se fusionaron con un chasquido doloroso. Alejandro sintió dentro de su pecho como si alguien le clavara un puñal. Respiró con dificultad, ahogado en su propia desesperación. El hombre oscuro sonrió, ahora con la cara partida, entre múltiples rostros que se retorcían. El caos era inminente. Y justo cuando todo parecía perdido, la figura que observaba, la mujer de sonrisa triste, levantó la mano. Sus ojos brillaban con una energía pura, casi humana. ¡Alto!, gritó. Hay algo que aún no ven. El aire se retuvo por un instante. Un estruendo más, pero esta vez distinto. Una puerta se abrió, no una cualquiera. Era de cristal, traslúcida, que mostraba no la mansión ni el hospital, sino un espacio blanco e infinito, luminoso y silencioso. De la puerta salió una voz profunda, inconfundible. ¿Creen que esto ha sido un juego?, dijo. Yo soy el que mueve las piezas desde siempre. Una figura enorme apareció. No era humano. Era la sombra oscura que todos evocaban, pero tangible, viviente.
Una mezcla de monstruo y máquina, de mente y caos. El verdadero guardián, continuó, el creador y destructor de esta pesadilla. Y ustedes no son más que fragmentos de mí. Clara, con el corazón disparado y la mente en llamas, dio un paso atrás. Alejandro se arrodilló, ahogado en lágrimas y miedo. —¿Esto termina aquí? —suplicó. Pero el guardián rió, un sonido metálico y helado. —No, esto recién comienza. La puerta de cristal se cerró de golpe detrás de ellos. El abismo los tragó. Todo desapareció en un suspiro, y en la penumbra brilló un pequeño destello. Una única pregunta, negra como la noche, se quedó flotando. ¿Quién realmente decide cuándo despierta y cuándo muere un sueño? Nada respondía. Solo el tic-tac del reloj, lento, implacable. Y la mansión, esa vez, aprendió a esperar. La mansión crujió como si fuera a derrumbarse con un rugido sordo. Cada pared temblaba bajo el peso de un secreto que ya no podía sostenerse. Clara salió del silencio, rasgando el aire con una voz que temblaba, pero estaba llena de acero. —¡Basta! —susurró, como si cada palabra fuera un golpe. —¡Esto termina aquí! Alejandro, con el rostro demudado, la piel cubierta de sudor helado, apenas podía sostenerse. Los diferentes rostros, las voces fragmentadas, la realidad que se fracturaba en sus manos, todo le arrastraba hacia un abismo sin fondo. Pero la determinación en Clara era un faro. Su mirada, aunque rota, brillaba con un fuego inesperado, el último vestigio de la verdad. —No somos fantasmas, no somos sombras —dijo ella, avanzando hacia los ecos que lo rodeaban. —Somos lo que quedó después del olvido. Y si seguimos separándonos, la casa y esta prisión nos destruirán a todos. Un silencio abrupto llenó el espacio. El niño de ojos quemados se acercó y tomó la mano de Clara con una fuerza que imponía respeto. Don Alejandro, aún arrodillado, levantó la vista, los ojos anegados en un mar de culpa y miedo. Entonces, en un movimiento casi violento, Clara juntó las manos de todas las figuras, los fragmentos rotos de aquel hombre y la mujer que habían sido antes. La mansión vibró. La punta negra en las paredes comenzó a detener su sangrado. El tiempo se congeló por un instante. —Hay que aceptarnos —dijo Clara con voz quebrada, entregando lo último de su fuerza. Sin esta unión no hay salida. Somos cárceles, pero también somos la llave. Alejandro sintió una presión insoportable en el pecho, como si lo aplastaran, pero esa misma presión llevaba un calor extraño. Poco a poco sintió que la confusión se disipaba. Cada fragmento volvía a encajar. La mujer oscura, la sombra, los hermanos, el niño y él mismo se fundieron en una sola presencia, imperfecta, sí, pero completa. Un estallido luminoso recorrió toda la casa, una oleada que arrancó de raíz el agua estancada. El miedo eterno. La mansión comenzó a desvanecerse, no con miedo, sino con la calma de quien por fin cierra un ciclo que duró demasiado. Los muros se diluyeron en la luz del amanecer, y ese mundo roto se transformó en un recuerdo lejano. Clara quedó en la penumbra, respirando con dificultad. Alejandro se levantó a su lado, con ojos nuevos, cansados pero limpios. No había promesas falsas, solo un espacio donde podrían empezar, un lugar sin monstruos ni espejismos. —¿Es verdad? —murmuró Alejandro. —¿Esto es un nuevo comienzo? Ella asintió, y aunque la incertidumbre los empañaba, había algo más fuerte: esperanza. —No lo sé, pero esta vez, al menos, estamos juntos. Antes de que la luz los absorbiera por completo, una última imagen quedó grabada en el aire. El reloj detenido en la medianoche, finalmente renderizado en silencio. Y por fin, la historia se cerraba, dejando solo la calma que tanto anhelaron. Atención, tienes que suscribirte. Ahora, no dejes que YouTube te robe el acceso a las historias que nadie más te contará. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like para que el algoritmo nos impulse más allá de la oscuridad. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y emociones. ¿Cómo viviste este final? ¿Quién crees que fue realmente Clara? Quiero leer cada palabra. Y sobre todo,
No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión impactante, porque solo los verdaderos fans entienden lo que significa apoyar hasta el final. Aquí nos vemos en la próxima historia, si tienes el valor.